Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero se encuentren más que bien. Vamos a empezar o a continuar con nuestro segundo clip, nuestro segundo video, correspondiente a continuar la unidad 2, la cocina mexiquense a través del tiempo. Y en esta ocasión, o ya continuando con el bloque, entraríamos ya a los grupos prehispánicos en el Estado de México. Mm, Nuestra cercanía con el Valle de México propició un intercambio cultural, un intercambio comercial muy grande. Es por eso que los grupos que se asentaron, los grupos que existieron en esta región, estuvieron más encaminados a la parte noreste del Estado de México. Todo este bracito que abraza, valga la redundancia, a la Ciudad de México, fue donde se concentró la mayor cantidad de grupos prehispánicos. Recuerden, la división política era muy diferente, no había división política como la que tenemos ahora, por lo tanto podemos decir que se asentaron en esta parte noreste. Bien, bueno, ¿qué vestigios tenemos en el Estado de México? Para el periodo preclásico, las hijas encontradas en la zona de Tlatilco, en Naucalpan, dan muestra de los primeros asentamientos del territorio. En ella se pudo distinguir restos de patos, peces y otros animales acuáticos. Eh, en cursos pasados hablamos del caso de la dieta o de las zonas lacustres en el Estado de México. De ahí partimos. Esa es nuestra evidencia. ¿Vale? En la imagen de la izquierda es un armado que pudimos ver cuando visitamos el Museo de Antropología en su área de Teotihuacanos. Y la disposición de los alimentos, esta es una disposición fúnebre. Cualquier parecido con los egipcios es más que mera coincidencia. Vean la disposición de los cuerpos. En ocasiones aquí sí había alimentos, en ocasiones solamente eran ofrendas de otro tipo, semillas, hierbas, mm, muy parecido. Hay ciertas cuestiones similares entre unos y otros. Es, ok, bueno. Si escuchan música de fondo, ojalá les guste, si no, espero no los entretengan ni los distraiga. Bueno, en el clásico encontramos la influencia de Teotihuacán, de pueblos teotihuacanos, la arquitectura teotihuacana en las ciudades circundantes, en las ciudades, en lo que ahora podemos decir eso, circundantes, ¿no? Pero antes era un espacio, cerca de. Bien, eh, dentro de estos espacios, arquitectura y cerámica es lo que nos queda, es lo que nos resta, no hay mucho más ejemplo. Y los casos básicos o los casos comunes, los referentes principales en el Estado de México, es la zona de Calixtlahuaca y de Teotenango. La imagen de arriba, bien conocida por muchos de ustedes, de Teotenango, esta de aquí, y la segunda en Calixtlahuaca, esta de acá. No nos detendremos en cuestiones de arquitectura ni de arqueología, solamente es para dar preámbulo. Bien, posteriormente, tras la caída de las ciudades toltecas, parte de la población se asentó en el Valle de Toluca. Ojo, los grupos toltecas tuvieron una importancia relevante, fueron en algún punto la capital de lo que eran los imperios. Cuando se llega toda esta cargada de gente que en el mito, en la leyenda, provienen de Aztlán, en busca de la ciudad prometida por Huitzilopochtli, eh, se topan con grupos toltecas, hay batallas, hay intercambios comerciales, hay amarres políticos, pero al final de cuentas la sociedad tolteca cae. Sigue estos grupos, se dispersan y unos llegaron al Valle de Toluca. Hay que tomar ese pequeño datito, hay que tomarlo en cuenta, porque de ahí se van a hilar formas de alimentación, tipos de alimentación, productos básicos como el maíz, van a llegar de esa vía, y
Ese es un ejemplo más de cómo se fue forjando el patrimonio gastronómico, tanto prehispánico como posterior. Básicamente, los movimientos poblacionales, básicamente, después de una gran sequía, después de una gran inundación, después de una gran batalla, cuando se caía en las grandes ciudades, toda la población que estaba ahí se dispersaba por el territorio y tenía contacto con otros grupos. Obviamente llegaban con sus propios alimentos culturales, elementos perdón, culturales, con sus propios alimentos y así se iban dando las conexiones. Bien, más tarde se tuvo contacto con grupos chichimecas deviniendo en las ciudades de Tenayucan y Santa Lucía, que también se conoce como Acatitlán, ambas inmersas en la marcha urbana de la Ciudad de México y los límites con el Estado de México. En ambos casos se tienen registros de la producción y consumo de sal, del principio de la agricultura y de productos lacustres. El Gran Lago de Texcoco, una gran área de agua amorfa en distintos espacios. Vamos a conseguir un mapa de cómo estaba distribuido el lago de Texcoco, el cachito que ocuparon los, este, los futuros mexicas, pero a raíz de esta disposición geográfica es como, insisto, la producción lacustre tiene gran importancia. La producción de sal en otro aspecto también toma mucha importancia. Insisto, hemos olvidado en algunos puntos de dónde obtenían la sal. Ahí tenemos el ejemplo de Ixtapan de la Sal, el más próximo. No era el único. Había otras regiones salinas de donde se extraía y por el cual se hacían las conexiones comerciales. Insisto, para que podamos llamar que es un patrimonio, un conglomerado, fue una unión de muchas cositas. ¿Vale? Dentro de las cabeceras políticas más importantes se encontró Chalco y Texcoco. El resto del territorio estuvo habitado por pequeñas comunidades con gobiernos autóctonos, pequeñas cofradías, pequeños pueblitos que se autogobernaban y lo único que hacían era presentar un tributo a los imperios. Ajá. De esta manera, pudiendo ejemplificar, suponiendo Tenancingo con su presidente municipal tiene un gobierno autóctono y en determinado tiempo le tiene que pagar un dinero al gobierno estatal o en su defecto al gobierno federal. Punto. Lo que hoy llamamos impuestos. Punto. Continuamos. Bien, esta es una tablita de distribución, una línea del tiempo, por así decirlo, de los distintos imperios, los distintos grupos que se asentaron en el valle de Toluca, en el valle, sí, en el valle de Toluca y área perimetral de la Ciudad de México. Tomen en cuenta cuando estén haciendo su informe, ya sea el regional, ya para lo que vamos a hacer a final del semestre, para ejemplificar su propia exposición, tomen en cuenta estas líneas del tiempo. ¿Ok? Esta podremos, bueno, ya lo puse ahí, vamos a borrarlo mejor. Perfecto. Esta vendría siendo la número, esta de aquí ahorita es un lío querer dibujar. Esta es la 1, todo chueco. Y esta es la 2. Ah, caray, vaya, vaya. Bueno, imagínense que es, vamos a ponerlo mejor, es la número 2. Venga, mucho mejor. Bueno, me acabo de equivocar de manera garrafal, hermosa. Vamos a corregirlo. Perdón, muchachos, perdón, esto de sacar las exposiciones de buenas tareas, saben que no es lo mejor. Ahí está la cosa. Es solamente darle la vuelta. Vamos, en cuestión de años. Antes de Cristo, después de Cristo. Esto sería qué relajo estamos haciendo antes de Cristo. Y esta de acá sería después
de Cristo, venga, cómo no. Bueno, la idea era hacer una simulación y una explicación, ¿no? De cómo fueron avanzando. Chequen los grupos que tenemos por acá. Yo estoy manotando como si me vieran, ¿verdad? Cuenca de México, Valle de Toluca y Totenango. Totenango fue una zona muy importante. Fue una ciudad guerrera. Malinalco era como la escuela de los guerreros, la escuela, una especie de Monte Olimpo, pero donde solamente se preparaban. Ya Teotenango era la ciudad amurallada, era la zona militar, por decirlo de esta manera, muy sencillo. Bien, analícenlo, véanlo, chequen de que la distribución de los grupos y abóquense a encontrar la zona en la que a la cual ustedes se les asignó para investigar. Este ya es el mapa de la distribución geográfica. Insisto, este es el famoso bracito que les comentaba. Lo habrán identificado los que ya hicieron el análisis de Texcoco, Tenancingo y Malinalco, Teotenango, Cáliz, Tlahuaca, etcétera. Ojo, los que les tocó la zona norte, apóquense en estos grupos este, prehispánicos. Los que les tocó la zona sur, nos vamos a abocar en estos de acá, la zona oeste, acá tenemos un ejemplo, y la zona este. De esa manera podemos darnos una idea. Ya todos los que están acá arriba van a ser en algunos, no, perdona que se equivoco también. Bueno, todo esto. Todos los que se encuentran acá arriba, del lado amarillo, fueron grupos tributarios. Muy pocos tuvieron importancia razonable. No encuentro a Chalco, pero tuvieron zonas, no, bueno, eh, fueron más tributarios que de importancia imperial, ¿vale? Para que también lo tomen en cuenta. Minutos, vamos a apurarnos. Estas poblaciones las podemos clasificar de acuerdo a su idioma en donde encontramos. Básicos 4, Otomí, Mazahua, Matlatzinca y Oculteco. Todos ellos pertenecientes a la familia lingüística del Otopame, quienes recuerden sus clases de prehispánica, los Otopame eran grupos chichimecas que fueron bajando. Insisto, aquí lo explicamos. Siguiente. Se tiene registro de que los grupos otomíes fueron un grupo dominante en Teotihuacán, así como que el origen de los grupos otomianos fue del sur del Valle de Toluca. Perdón. Un quinto idioma fue el náhuatl, el cual ahora nosotros identificamos como el lenguaje primordial de la época prehispánica. Este fue ya de los últimos. La diferencia es que esta lengua era la que hablaban los mexicas cuando llegaron los españoles. Uno, los mexicas eran los reyes del imperio, y dos, los españoles tuvieron contacto con este idioma y con ese se quedaron. De ahí en fuera, todo tenía que pasar, en dado caso, primero por el lenguaje náhuatl y después ser transcrito o traducido al castellano. Bien, ya no lo explicamos acá. Una simple imagen ilustrativa en la cual vemos los tipos de palabras y los significados de acuerdo a los sellos. Este no es de Yu-Gi-Oh, que diga, de Pokémon. De esta manera, por medio de estudios arqueológicos, podemos determinar que el Estado de México estuvo influenciado por grupos tanto del norte como del centro, lo que acarreó costumbres alimentarias, lingüísticas, de vestimenta, cerámica, etc. El grupo otomí concentró la mayor parte de estas influencias, seguido de los matlatzincas. El último grupo habitante en el Valle de Toluca fueron los matlatzincas. Hay mucho de ello. La palabra Toluca, la importancia de llamar Toyocan, dios Tolo,
entre muchas otras cosas, aparte de esas costumbres de alimentación. Lo que ven de su lado derecho es parte de los códices, códice florentino, en el que va explicando la manera en la que se alimentaban los matlatzincas. Me faltó ponerles ahí el dato. La explicación es bastante curiosa porque habla de las formas de alimentación de los matlatzincas. Si no me equivoco, la vamos a ver en la siguiente cápsula. Y casi finalmente. Por medio de los pagos de tributos podemos intuir cuáles eran estos productos, tanto alimentarios como materiales. ¿No es cierto? Va a ser aquí de una vez. Maíz, frijol y huautli, trajes de guerreros, escudos y mantas lisas y bordadas. Además, podían incluir vigas, tablones, morillos y cargas de leña, productos de tule como petates y icpallis y cargas de sal. Datos referentes a la alimentación otomí están descritos en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Tenían milpas y trojes, comenta Sahagún. Su comida principal era maíz, frijol, ají, chile, sal y tomates. Además preparaban tamales colorados y chocotamales y comían perritos, conejos, venados y topos. Ojo, parte de esta alimentación desapareció, como ya lo vimos en cursos anteriores, con los procesos de evangelización. Se atribuye a los otomíes el gusto por la caza de conejos, liebres, codornices, venados, zorrillos, culebras, lirones, ratones, comadrejas, lagartijas, abejones y langostas. Langostas, esta plaga que se conoce después como plaga, pero que al final de cuentas son fuentes de alimentación altas en proteínas. Finalmente, los náhuatl consideraban a estos grupos como poco civilizados, hablando de los matlatzincas, pues su vestimenta y alimentación era de mal gusto. Cito: y al tiempo que el maizal estaba crecido y empezaba a dar mazorcas, comenzaban luego a coger de las menores para comer y para comprar carne o pescado, y el vino de la tierra para beber, pulque. Del mismo servían las calabazas y los chiles verdes que se beban en tiempo de verano, y cuando el maíz estaba ya sazonado, gastaban lo que podían de las mazorcas grandes para comprar con ellas lo que habían menester, y para comerlas cocidas y hacer de él las tortillas y tamales. Básicamente nos está dando un parámetro de la alimentación de estos grupos. ¿Por qué los consideraban de mal gusto? Porque a veces no dejaban que el maíz creciera, que madurara. Se comían los productos crudos o todavía no bien maduros. Pero bueno, esas formas ya las iremos trabajando en otra cápsula. Ok, muchachos, nos vemos en la que sigue. Chao.